venir. Qué bueno sería que estuviera ahí haciendo su presencia o si, y mucho más, de pronto aporte y todo, pero eso no es tan fácil manejar agendas laborales y todo eso. Sí, sí, sí. Luis Oscar, ¿qué tal? ¿Está por ahí? Ah, ya. Yo soy, entre otras cosas, muy hincha desde hace mucho rato, por ahí desde el 70 y algo del Barcelona. Soy bastante seguidor del Barcelona. Sí, yo también soy, me gusta mucho el fútbol de Barcelona. Sí, 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 con eso de la Masía y todo eso. Ha Sí. tenido sus dificultades últimamente, pero ahí va cogiendo el nivel otra vez. Que después de ¿Cómo me le Messi. va? Ahora sí me oyes, Sí, Luis Oscar. porque es Buenos que días. tenía bloqueado el micrófono, pensé que no iba a poder interactuar con usted. ¿Cómo va todo, Hilda? Bien, bien, sí. Estamos bien. Y por hoy aquí dispuesto, pues aquí esta charlita. Excelente, excelente. Mm. Usted me dice cuándo arrancamos. Oye, Hildardo. ¿Usted no puede colocarse en la cámara? Sí, claro. Usted va a hacer de monitor, Perfecto. de moderador. Entonces, me imagino que haré una introducción antes de que usted empiece, ¿no, Hildardo? Pues sí, presenta la guía de qué trata el tema de hoy, el objetivo y Perfecto. algunas preguntas. Y después, yo no sé si me hace una presentación del profesor. No me habría que pedirle el favor a alguno de los funcionarios ahí en la cooperativa que me mandara su currículo para yo poderlo presentar porque no lo tengo. Ah, ya. O si Sí, ellos lo hacen allá, o si me lo envían por WhatsApp para yo poderlo leer. o de pronto Fernando aquí hace la presentación porque Oh, yo creo que Fernando. Oh, hace el saludo y todo eso. bueno, pues que Fernando haga la presentación de su ¿Cierto? currículum. Puede es abrir sí, ¿cómo se va? Empieza Fernando a hacer un saludo. No, me dice Fernando que pues iniciamos nosotros, pero ya. O que Fernando haga los agradecimientos al final, yo no sé. Sí, ya. Decía era aquí, bueno, claro que hay como pocas personas, aquí Sí, dice que personas conectadas hay 10. sí, 10 personas hay conectadas hasta el momento. Listo. Bueno. Ahí pueden ver. Mire, ahí ya en la pantalla Sí, colocar la hoja. perfecto, perfecto, Entonces, perfecto. yo creo que empezar ya, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, Arrancamos. arranquemos, sí. Entonces, usted Bueno, como moderador. bueno, pues le cuento que he estado todos estos días bastante ocupado con esto de la Colombia humana. Después le comento muchas cosas. Sí, tenemos que conversar, hablar Sí. de... Bueno, muy buenos días para todos los asociados de la cooperativa. Como presidente del Consejo de Administración, me complace estar acompañando este evento que se va a desarrollar hoy. Lo va a dictar nuestro profesor Gildardo Díaz. Él nació, como está acá en la hojita que ustedes todos tienen ahí en la pantalla, en Santa Isabel, Tolima. Es licenciado en Filosofía e Historia de la Pontificia Bolivariana de
Medellín, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, doctor en Filosofía de la Cultura, de la Ciencia y la Sociedad de la Universidad de Valladolid, España, pensionado del Magisterio, docente de la Universidad del Tolima, de 1975 al 78, tutor de la Universidad de la Universidad Santo Tomás de Ibagué, 1987-1994, docente catedrático de la Universidad de Ibagué, de 1987 a 1998, y de planta de 2000 a 2016, adscrito al programa del área de filosofía, integrante del grupo de investigación Eulogos Interdisciplinarios desde 2005 y participó con el Fondo Resurgir FES Tolima en la investigación de imágenes del maestro en 1995. Nuestro hoy expositor, él es vicepresidente del Consejo de Administración y a de su vez es el presidente del Comité de Educación. Indudablemente que no podíamos escoger a una persona con mejores calidades que al profesor Gildardo. El tema que se va a manejar hoy, que tiene que ver con la antropología y la filosofía del cooperativismo, pues es importantísimo porque una de las cosas que siempre hemos manejado los que creemos en el cooperativismo es el encuadramiento ideológico, de dónde venimos, cómo se maneja, cuál es la cultura del cooperativista, cuál es su concepción filosófica. Hoy el profesor Gildardo nos va a hacer énfasis en los temas que se van a manejar. Estoy mirando acá el temario, pero básicamente es importante porque una de las debilidades que a veces tenemos nosotros los asociados de la cooperativa es que cuando nos preguntan que si somos asociados de una cooperativa, decimos que sí, y a veces dicen, y cooperativa, no, la cooperativa es muy buena porque los CDTs dan un excelente rendimiento, pero nunca se habla de la filosofía y del ideario, de lo que es el cooperativismo, porque nosotros podemos hacer una cultura de lo que es el cooperativismo y contribuir a lo que es manejar el tejido social, contribuir a que ese tejido social todos los días sea mejor y que podamos de esta manera mejorarlas, por lo menos contribuir a entienda cuál es la dinámica, cuál es la filosofía del neoliberalismo y todo lo que va a manejar Gildardo. Vamos a trabajar conceptos claves de antropología, la evolución de las cooperativas a través de la historia, el papel de la colaboración en la transformación social, que son los temas fundamentales que se van desarrollando, y hay unos cuestionarios que los iremos desarrollando en el camino, y como coordinador estaré atento cuando alguno de las que nos acompañan hoy en la exposición que va a hacer el profesor Gildardo, estaré atento para avisarle a Gildardo que hay una persona que quiere hacer una pregunta o hacer una intervención. Entonces, Gildardo, tu auditorio es suyo y muy complacido de que esté con nosotros en este tema tan importante. Bueno, muy buenos días y bienvenidos todos los asociados y compañeros de la cooperativa a esta conversación de hoy, que la hemos titulado Antropología desde la perspectiva cooperativista. Yo quise resaltar la palabra antropología, porque las cooperativas se fundamentan en la dignidad del hombre. Y necesitamos conocer quiénes somos los seres humanos, ¿sí? A profundidad, porque la cooperativa va mucho más allá de hacer préstamos y de hacer créditos y todo ese manejo monetario, ¿sí? La charla tiene dos partes. Una es comparar las cooperativas
con el sistema bancario o el sistema capitalista. Y a partir de ahí vamos a ver las características, los rasgos tanto del capitalismo como del cooperativismo, y eso nos va llevando a que necesitamos plantearnos la pregunta por el ser humano, por la condición humana, por la dignidad humana, por el sentido de la vida humana para cada uno de nosotros, el sentido de la vida para la sociedad y para el planeta Tierra. Y hacia allá tiene que mirar la cooperativa. O sea, la cooperativa no es un banco, ¿sí? Sino que es mucho más que un banco. Le quiero pedir el favor entonces a Santiago que nos coloque las diapositivas para empezar a hacer una serie de preguntas y de respuestas, ¿sí? La primera pregunta es: ¿cuáles son los fundamentos, los objetivos y efectos del capitalismo y del neoliberalismo? El neoliberalismo es la condición actual del capitalismo, ¿sí? Que es libre mercado. Perdón, Santiago, tienen la onda que nos pongan las diapositivas de todo el tema que vamos a ir desarrollando. Eso. Retroceder. Bueno, por la diapositiva anterior. Exacto. Antropología desde la perspectiva cooperativista. Bueno, entonces, tiene dos objetivos: entender qué es el cooperativismo y después entender quiénes somos los seres humanos, ¿sí? Bueno, pues el capitalismo y el liberalismo son los sistemas económicos de la modernidad. Y se fundan, ¿en qué se fundan? Se fundan en el individualismo, en el individuo, ¿sí? Y en la propiedad privada, como si por naturaleza fuéramos personas aisladas, y como si la propiedad privada fuera la única, absoluta y divina y sagrada para siempre, ¿sí? Y entonces es un sistema económico sumamente egoísta, porque primero yo, segundo yo y mis cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué finalidad tiene el capitalismo? Y detrás de eso los bancos. El fin que persiguen es el capital, es decir, buscar dinero, acumular capital, acumular riquezas. Lo que les preocupa es la tasa de ganancia de todos los negocios que hace, que eso produzca ganancias. Por eso se hace balance cada mes, cada año, etcétera. Y lo que se busca es el bienestar material, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los medios que utiliza el capitalismo? Pues la naturaleza, a los otros seres humanos como fuerza de trabajo, porque lo único que produce riqueza realmente es el trabajo humano. Entonces hay que aprovechar ese trabajo humano para enriquecerse. Entonces es la explotación de la fuerza de trabajo, su apropiación. También utiliza como medio para enriquecer y buscar ganancia la ciencia, la técnica, las máquinas, el libre mercado, los negocios. Todo convertido en mercancía, hasta los derechos humanos se convierten en mercancía porque hay que buscar ganancia. Por ejemplo, el problema de la salud es un derecho humano. Sin embargo, para el capitalismo la salud es un negocio, porque es una manera de cómo se enriquece a costa de la enfermedad de las personas. Y también utiliza el poder como medio, tener el poder y manejar el poder político, pero el poder político como dominación, como fuerza. Bueno, entonces ahí yo no sé si está claro cuál es el fundamento del capitalismo, qué fines tiene y cuáles son los medios que utiliza. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Bueno, mientras piensan la pregunta, yo quiero hablar de cuáles son las consecuencias del capitalismo, qué efectos tiene.
pues lo que estamos viviendo en el mundo de hoy y desde, por ejemplo, desde que Europa conquistó América, los efectos han sido guerras, conquistas, colonialismo, esclavismo, prejuicios sociales, ¿cierto? Unos se creen superiores a otros por el color de la piel o porque tienen dinero o porque tienen poder. El racismo, el machismo, el egoísmo, la división de la sociedad en ricos y pobres y la desigualdad tan tremenda que hay no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. El 1% de la población mundial es dueña del 99% de las riquezas del resto de la gente, ¿sí? Entonces vienen las injusticias, la destrucción ecológica del planeta Tierra. Todo eso del cambio climático es porque se ha explotado la naturaleza y entonces las está destruyendo. Y eso es causa. Bueno, a grandes rasgos, eso es el capitalismo, el neoliberalismo y ahí detrás van los bancos. Por favor, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mientras van pensando las preguntas, bueno. Hasta el momento todo normal, Gildardo, va muy bien, excelente. Bueno, entonces, ahora sí pasemos, bueno, ¿qué es el cooperativismo? Aquí tenemos que profundizar a fondo qué es la filosofía y el pensamiento cooperativista, ¿cierto? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus fines? ¿Y cuáles son sus medios? ¿Cierto? Porque vamos a ver que el cooperativo es una alternativa a los bancos, al sistema capitalismo y al neoliberalismo. Bueno, ¿cuál es el fundamento del cooperativismo? Por favor, las diapositivas. Ya no se va a fundamentar en la propiedad privada, ni se va a fundamentar en el individuo, ¿sí? Aislado, sino que se fundamenta en la comunidad y en la dignidad humana, en los derechos humanos y en los deberes humanos. Claro, no pueden haber derechos sin deberes. Siempre que hay un derecho, yo tengo derechos como ser humano, tengo muchos derechos y ahorita vamos a ver muchos de ellos. Inmediatamente nace un deber porque hay que respetar ese derecho y ese es el deber. Ahora, para realizar no la desigualdad, no la explotación, no el aprovecharse de los otros, sino para realmente hacer que todos los seres humanos seamos iguales, seamos libres, ¿cierto? Es para realizar la equidad y la autonomía de los asociados. Mire que empezamos a tener otra mentalidad, es pensar de otra manera. ¿Cómo son vistas las personas y los profesionales dentro del cooperativismo? No como medios, no como una manera de cómo los manejo y los utilizo para enriquecerme, sino que miramos a los compañeros, a los asociados y a todos los seres humanos como iguales, como libres, y eso lo vamos a profundizar, como solidarios unos con otros y fraternales. Es ver a las personas de otra manera, con el propósito de alcanzar la justicia, el bienestar integral y la plena felicidad humana, no de un grupito, sino de todos. Aquí tenemos en la cooperativa que luchar por la felicidad humana, el bienestar integral de todos los asociados, de toda la comunidad. Es más importante la comunidad que el individuo. ¿Qué es primero, el individuo o la comunidad? No fue que el individuo... Miriam Rodríguez está levantando. ¿Sí? ¿La palabra? Ah, no, bueno, es que saludado. Bueno, nos miramos como iguales, como libres, como solidarios, con el propósito de alcanzar la justicia, ¿cierto? Y la felicidad humana. La plenitud humana de las comunidades y de cada ser humano. O sea que lo clave no es la tasa de ganancia y enriquecernos y acumular dinero y cosas, ¿cierto? Que después no sabemos ni qué hacer con todas ellas,
sino que la riqueza que se consigue es para buscar la plenitud de cada ser humano y de cada comunidad. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de empresas o de proyectos son las cooperativas? Son proyectos comunitarios, no proyectos individuales, sino comunitarios o cooperativos, proyectos cooperativos de producción. Es decir, puede haber cooperativas en cualquier campo del trabajo humano. Pueden haber cooperativas agrícolas, cooperativas ganaderas, cooperativas mineras, sobre cualquier actividad productiva de comercio, de comerciantes cooperativos, ¿no es cierto? Y también proyectos de servicios. A veces las que más abundan son, por ahora en nuestro medio, son cooperativas de servicios. Nuestra cooperativa es muy multiactiva en muchas cantidades de servicios que presta. Ahora, otra característica, donde todos son propietarios. Es decir, ¿quiénes son los dueños de la cooperativa? Un grupito de personas que son los dueños del banco, como los bancos. No, todos los asociados son dueños de la cooperativa, somos dueños. Y por lo tanto, cogestionarios. ¿Quién maneja la cooperativa? ¿Un gerente? ¿Un consejo de administración, etcétera? No, la manejamos todos. Pero claro, para eso hay que organizarnos. Ahorita vamos aquí más adelante la pregunta, ¿cómo se gestionan las cooperativas? Ahora, pero todo eso está establecido y organizado en unos estatutos y todos los estatutos tienen cooperativas. Pero ¿qué definen los estatutos? Pues necesita, mire, primero que todo, principios éticos. Para que funcione una cooperativa tiene que ser ética. O sea, si no tiene ética, se corrompe. Como todo lo que no tiene ética se corrompe. Entonces es básico en una cooperativa los principios éticos y jurídicos. Pero los jurídicos, las leyes, como la Constitución, tiene que estar fundamentada en principios éticos. Los primeros son los principios éticos y después los principios jurídicos. No es que el derecho sea una cosa diferente a la ética, aunque muchos la manejan así. Piensan que el derecho reemplaza a la ética. Pero entonces, ¿el derecho de quién? ¿O los derechos de qué? ¿O las leyes jurídicas de quiénes? ¿Cierto? También los estatutos definen cómo debe ser la organización, porque la cooperativa tiene que estar muy bien organizada para que funcione bien y realmente nos lleve a cumplir los fines, las metas que se propone. La forma de gestión está también definida. Cómo se gobierna la cooperativa está en los estatutos. Y dice cómo se deben elaborar los planes de desarrollo. O sea, allá nos da una orientación de cómo es que tiene que organizarse bien una cooperativa. ¿Cómo se gestionan las cooperativas? Como todos los asociados somos los propietarios, todos participamos en la gestión, en la coordinación y gobierno a través de una serie de mecanismos. Esos mecanismos, primero que todo, es la asamblea de asociados. O sea, todos los, por ejemplo, aquí la cooperativa somos más o menos 800 asociados. Todos esos, esa debe ser una asamblea de asociados, esa es la máxima autoridad. Porque la cooperativa nace de toda esa comunidad. Claro que como es tan difícil reunir a 800 personas, pues entonces hay que tener delegados. Y entonces cada grupo, donde está organizada la cooperativa, donde hay socios, entonces ellos se reúnen y nombran su delegado. Pero la autoridad máxima, esa es la comunidad que nombra el delegado, ¿cierto? Por eso el delegado tiene que ser fiel a lo que le dice su comunidad. Entonces, la asamblea de asociados, el consejo de administración elegida por la asamblea o por los delegados.
¿cierto? O sea que el Consejo de Administración no es arbitrario y todo eso, sino que su autoridad es la Asamblea. Los directivos, gerente, presidente del Consejo, oficial de cumplimiento, comités de buen gobierno, de vigilancia, de riesgos, de crédito, de recreación, de educación. Miren, muchos comités, porque es que en una cooperativa hay que hacer muchas cosas, ¿cierto? No solamente prestar dinero como en un banco. Y también debe tener pues, funcionarios, secretario, tesorero, contador, auxiliar administrativo, auxiliar de sistemas, director de operaciones, todos elegidos por el Consejo de Administración que ha sido nombrado por la Asamblea, o de delegados o por la Asamblea de toda la comunidad. Entonces, la manera de gestionar una cooperativa, muy diferente a cómo se gestiona un banco, porque los bancos la gestionan son directamente sus propietarios y sus dueños y la manejan allá, y a veces directivos que no son propiamente dueños del banco. Bueno, por favor, sigue la otra. Gildardo, quería hacerle una aclaración Sí. sobre la planta de personal. Nosotros como Consejo de Administración aprobamos la planta de personal, pero quien nombra a los funcionarios es el gerente que nosotros nombramos para que tenga su equipo de trabajo. Entonces nosotros, pues es aprobar la planta de personal. ¿Cuántos son los funcionarios que se requieren para que la cooperativa funcione y cumple con su objeto social? Y el responsable que es nombrando los funcionarios que él, de acuerdo a la meritocracia, de acuerdo a los exámenes que hace, trata de tener los mejores funcionarios para que nos presten excelentes servicios con una condición, Gildardo, no solo son funcionarios o empleados, sino que también son asociados de la cooperativa. Esa era una claridad. Siga. Claro, por eso son asociados también. Por eso los empleados y los funcionarios se invitan a que formen parte de la cooperativa porque son asociados, ¿cierto? Y toda esta coherencia de gestión es lo que le da legitimidad al manejo de la cooperativa. La legitimidad que es antes que la ley. Bueno, siga. ¿Cuáles son los medios y los fines de las cooperativas? Medios. Pues bueno, manejamos dinero, ¿cierto? Pero no solamente dinero, pues todo lo que son los activos, los pasivos, el patrimonio y beneficios cuantitativos y cualitativos. Esos son los medios que se van a manejar. ¿Y cuáles son los fines? Son las personas de los asociados y la comunidad cooperativa y también la sociedad, porque la cooperativa no debe encerrarse en sí, sino que debe proyectarse a la sociedad y contribuir al desarrollo social del país, de la nación a la que pertenecemos. O sea que las cooperativas deben ser una alternativa para buscar el desarrollo de nuestro país, de la nación y contribuir a ello. ¿Qué riquezas aportan los asociados? Pues claro, hay riquezas económicas, como las cuotas, pero también aportan trabajo vivo, ¿cierto? Ahorita vamos a profundizar qué es eso del trabajo vivo, que fue un concepto elaborado por Carlos Marx, ¿cierto? Y el trabajo vivo es el ser humano y que está antes que el capital, según Marx. Y desde el trabajo vivo fue que Marx criticó al sistema capitalista porque resulta que no trata al trabajo vivo al ser humano como ser humano. Eso lo vamos a ver de pronto más adelante. Pero los asociados también aportan riquezas sociales, ¿cierto? Que es la colaboración de sus familias, de sus amistades y de todos los contactos que tiene, porque cada persona tiene una vida social muy rica y entonces puede colaborar con ellos y aportarlos, ¿cierto? E invitarlos a la cooperativa.
Riquezas culturales, porque los asociados tienen muchos valores y muchos conocimientos, ¿cierto? Entonces tienen conocimientos, saben de distintas profesiones, saben de artes, tienen saberes, tienen sabiduría, ¿cierto? Y tienen valores políticos también. Y el principal valor político que aportan los asociados es su participación en las asambleas, ¿cierto? Para llegar a acuerdos, para llegar a consensos. Eso es la democracia. Entonces se aporta democracia porque es la participación y su opinión que es valiosa. Entonces, o sea que las riquezas no son solamente cuestiones, digamos, de dinero, ¿cierto? O solamente económicas, sino que son sociales, culturales, políticas, etcétera. ¿Cómo se distribuyen las riquezas y beneficios cooperativos? De pronto ahí sí le pido el favor también a Luis Oscar que me colabore de cómo es que se distribuyen las riquezas y beneficios cooperativos. ¿Se distribuyen como se distribuyen en un banco? Las riquezas de un banco se las distribuyen entre los dueños y nadie más. Todos los que aportan dinero o tienen cuentas bancarias son vistos como una ficha y todo eso, pero y son los que aportan capital, etcétera, pero las ganancias, sus intereses corresponden a las ganancias del banco, ¿sí? Mire que aquí empezamos a ver de que las riquezas de las cooperativas se distribuyen de acuerdo a un principio que se llama principio de la equidad proporcional. O sea que pues hay unos que aportan más que otros, etcétera, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Pero se busca es una equidad y no buscar la desigualdad extrema que se da, por ejemplo, en el sistema capitalista, sino que la riqueza se vaya distribuyendo solidariamente en favor del desarrollo de todos y según y respetando el trabajo humano vivo de los asociados. Yo no sé qué me puede colaborar ahí Luis Oscar sobre cómo se distribuyen las riquezas en una cooperativa. Bueno, Gildardo, pero es que no, en los estatutos está claro cuál es el objeto social. Y cuando se habla del objeto social, se habla de mejorar las condiciones económicas y sociales de los asociados y proyectado a la comunidad. Las cooperativas tienen, de acuerdo con el 79, un mecanismo de distribuir los excedentes, porque nosotros no producimos utilidad sino excedente, porque nosotros el dinero que nosotros damos mensualmente a la cooperativa no es capital, sino es un aporte. Nosotros aportamos para contribuir al mejoramiento económico y social de cada uno de los asociados. Como son aportes lo que damos, entonces en el capitalismo se llama capital, eso produce una rentabilidad y produce unas ganancias. En nosotros, y necesariamente tiene que haber una dinámica económica, esa dinámica económica hace que lo que el capitalismo llama utilidad, para nosotros se llaman excedentes. Por eso nosotros siempre hablamos en las cooperativas del excedente, que es la utilidad en el capitalismo, pero nosotros es un excedente. ¿Por qué? Porque el objeto de la cooperativa es dar servicios. Indudablemente que se tiene que manejar un presupuesto de rentas y gastos donde se garantice que la cooperativa no trabaje a pérdida, sino que indudablemente debe haber un margen de rentabilidad, y ese margen de rentabilidad para nosotros no es esa rentabilidad, se llama excedente. Ese excedente que llega a la asamblea, que es, como decía Gildardo, es la máxima autoridad donde tomamos las decisiones, el consejo en primera instancia le lleva a la asamblea un porcentaje de ese excedente. La ley 79 habla de que se debe distribuir un 50% en un 20% para reserva de protección, para darle un colchón de seguridad a los aportes de los asociados y para que se vuelva capital de trabajo.
un 10% para solidaridad, perdón, es el 40, y un 10% para educación. Entonces, mire que nosotros esos porcentajes ya empezamos a manejar el concepto de solidaridad y un comité de solidaridad. Tenemos el comité de educación, que Gildardo es el presidente, y queda una excelente distribución de la asamblea, que se puede distribuir de acuerdo como lo establece la ley 79, siempre buscando que sean los asociados los que tomen las decisiones. No me voy a extender en eso porque eso da para una charla de lo que el manejo de ya lo que es la parte económica de cómo se distribuye, pero más o menos para que tengan una idea de cómo manejamos. Ya la Asamblea llevamos un proyecto de distribución de excedentes y normalmente el Consejo hace una propuesta para que los asociados la aprueben. Si hay algunas inquietudes, se explica. Si hay intervenciones, es bueno, pero la idea es que lo que se apruebe, porque esos excedentes que quedan a disposición de la Asamblea los aprueban ¿quiénes? La Asamblea, que es la máxima autoridad y donde están los dueños de la organización, que somos nosotros. Gildardo, ahí lo dejo porque esto va para un tema bien largo. Sí, eso sería muy bueno, porque, por ejemplo, cuando se pide un crédito y después hay que dar unas cuotas para pagar el crédito, esas cuotas se distribuyen en varios rubros, de tal manera que el asociado a veces ni se da cuenta, va ahorrando y no se está dando cuenta que está rodando, está pagando un crédito y a veces ve que como que no disminuye eso porque el dinero se va distribuyendo en otros rubros que va fomentando y desarrollando el ahorro. Y hay veces que cuando ya han pagado, pero usted quiere hacer otro crédito, pero mire que usted ya tiene allí otros ahorros y a veces uno no se da cuenta que está ahorrando por otro lado dentro de ahí de la cooperativa. Bueno, en Colombia, ¿qué ley apoya a las cooperativas y de qué modo? Pues en Colombia existe toda una reglamentación y existe una ley que se llama Ley de Economía Solidaria, que es la ley 454 de 1998. O sea que las cooperativas están legisladas y están reguladas, ¿no es cierto? ¿Sí? Qué pena. Ricardo, Señor. un segundito que Luis Eduardo Orjuela, que levantó la mano. Vamos a ir a Luis Eduardo, ¿qué nos quiere decir? Un segundito, Gildardo. Bueno, le damos la palabra a Luis Eduardo. Bueno, muy buenos días para todos, al doctor Gildardo, el señor presidente del Consejo de Administración y todos quienes están participando. Muchas gracias por la invitación a este suscrito. Para hacer de pronto una acotación sobre lo expresado yo en relación con el principio de la equidad en el sector de la economía solidaria, en las cooperativas, pues en términos generales, elevando el concepto de manera general, se dice que a cada quien, es decir, los beneficios de la solidaridad, el beneficio social se concluye de la siguiente manera: a cada quien según su necesidad, a cada quien según su necesidad, pero cada quien según su participación. Este principio fundamentalmente se practica mucho más en el subsector de las cooperativas de producción y trabajo asociado. De verdad que este subsector que está tan venido a menos y que de pronto en esta oportunidad de este gobierno se ha pretendido reactivar o hacer algo realmente para el beneficio de la comunidad campesina, sobre todo, en hacer las organizaciones cooperativas de trabajo asociado y comunitario,
pues realmente es donde más se practica, donde más se da en la práctica, se puede palpar de una mejor manera este principio de la equidad, que realmente es muy importante. En el sector de ahorro y crédito financiero, pues la participación se da también de acuerdo con los aportes, o se daba, porque ahora, como todos sabemos, a partir del proceso de marchitamiento del sector, pues el señor innombrable limitó también, entre otras cosas, estos excedentes de las cooperativas, y ahora acuérdense que ya hay que trasladar una buena parte de ellos a la hacienda pública. Entonces, sería ese el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Hombre, Luis Gracias, Eduardo, Luis Eduardo. muy oportuno, muy bien y muy claro. Me gustó que enriqueció el concepto del principio de equidad proporcional a cada uno según su necesidad y también según su participación y su valoración de su trabajo humano, de su trabajo vivo, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta para ver cómo se distribuye las riquezas o las ¿cómo es que dijo Luis Oscar? Excedentes, excedentes. Los excedentes y entonces hay excedentes que se van para la educación, excedentes que se van para la salud y para muchas otras actividades. Bueno, la ley colombiana que favorece y fomenta y debe las cooperativas, la ley 454 de 1998, hay que tenerla en cuenta. Y esa ley pues dice que debe proteger a las cooperativas y fomentar las cooperativas, ¿cierto? Ahí es donde los gobiernos deben colaborar y ojalá en este nuevo gobierno del cambio, etcétera, vea la oportunidad de que las cooperativas son un modelo económico que busca el desarrollo integral de la sociedad. Bueno, sigamos adelante. Bueno, como las cooperativas dice que se fundamentan en el hombre, en la dignidad humana, en la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué peso? ¿Por qué es tan importante eso de la comunidad humana? ¿Por qué es tan importante eso del ser humano? Pues vamos a preguntarnos quién es el hombre. Ahí es donde entra la antropología, ¿cierto? Y entonces nos tenemos que hacer toda una interpretación para comprender qué somos los seres humanos y qué es la especie humana, ¿cierto? Eso es hacer toda una hermenéutica. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Listo. Si lo humano es el fundamento de las cooperativas, ¿cuál es la condición, sentido y dignidad de los seres humanos? Sí, es decir, ¿cuál es la condición humana? ¿En qué consiste la dignidad humana? ¿Qué sentido tiene la vida humana para cada uno de nosotros en el mundo y en el planeta Tierra? Nos está presentando Hildardo, perdón un momentico, ¿por qué no tratan de mirar a ver cómo ¿Sí? solucionan? Porque se está presentando una interferencia. Entonces, Yo quisiera que quitara un pedacito aquí que está tapando eso, tapa la diapositiva. Bueno, aquí la pregunta también es la siguiente. En la historia y en el mundo actual, ¿cómo nos tratamos los seres humanos unos a otros? Actualmente se dice que estamos en una crisis de la civilización. El problema de la corrupción a nivel mundial es terrible y no solamente en Colombia, eso en Europa, en España, en Estados Unidos, en China, es el problema de la corrupción.
y cómo valoramos a los seres humanos. A veces no los respetamos ni nos respetamos a nosotros mismos. Nos tratamos como si fuéramos herramientas de trabajo, instrumentos de trabajo, como cosas, como bestias. Para cuando alguien quiere golpear a alguien, le dice animal, ¿sí? A uno no lo llaman a veces por su nombre y no que allá viene ese HP, etcétera, ¿sí? Entonces nos tratamos a veces como enemigos, como si fuéramos una cosa, algo, ¿sí? Y hemos sido muy violentos y agresivos, destructivos. El domingo pasado en Medellín, antier, jugó Nacional con Junior y porque metió el segundo gol Nacional se volvió la desbandada más tenaz y con cuchillos y entonces metieron cuchillos y armas al estadio, etcétera, y eso se volvió una agresión muy grave. O sea que son muy agresivos y destructores de unos con otros. Hasta algunos dicen que somos violentos por naturaleza y algún filósofo se preguntó que la especie humana era una equivocación de la naturaleza, porque la que estaba en los problemas, es decir, la naturaleza estaba como que funcionando bien hasta que apareció el hombre y entonces el hombre empezó a matarse unos con otros, a destruir la naturaleza, etcétera. Entonces, ¿qué es eso tan complicado que somos los seres humanos? Bueno, pues yo sí creo, y aquí pongo esta frase, que tenemos una gran ignorancia antropológica. O sea que no sabemos nosotros mismos ni quiénes somos. Nos desconocemos a nosotros mismos. Y por eso a veces no nos respetamos ni nos valoramos a nosotros mismos. Ni nos construimos, ni etcétera, ¿sí? Bueno, aquí es que los seres humanos tenemos dos grandes problemas. ¿Cómo les parece que los animales no tienen que estudiar, ni tienen que ir a la escuela, ni nada de eso, porque ellos tienen un conocimiento genético que saben cómo hacer y cómo comportarse en la naturaleza y mantienen un equilibrio en la naturaleza? Pero los seres humanos nacemos ignorantes, no sabemos qué hacer, ¿sí? No heredamos el conocimiento genéticamente. Tenemos la inteligencia para adquirir los conocimientos, pero somos ignorantes y por eso nos toca estudiar y nos toca leer, ir a la escuela, etcétera, ir adquiriendo los conocimientos a través del aprendizaje dentro de la sociedad. Y hay unos que aprenden mucho y otros que no aprenden casi nada, ¿cierto? O sea que un problema serio que tenemos nosotros es la ignorancia, ¿sí? Casi tenemos que ir a aprenderlo casi todo de cero. El hijo de un genio hereda el conocimiento de su papá. No, tiene que empezar a estudiar desde cero para ir adquiriendo todos los conocimientos. Si esto se le favorece porque tiene un ambiente de cultura y de conocimientos y de sabiduría en su medio familiar, etcétera, y eso le favorece adquirir conocimientos. Pero los que no tienen esa oportunidad, pues hay gente que queda muy ignorante, ¿cierto? Y hay mucha ignorancia. Bueno, y el otro problema es que los seres humanos ya no actuamos por instinto. No estamos, y ahí esa es la ventaja de los animales, que ellos actúan por instinto y están programados y saben qué es lo que tenemos que hacer. Como nosotros hemos roto el esquema instintivo, entonces nos quedamos despistados en el mundo, desprogramados, ¿sí? Y entonces nosotros nos debemos programar a nosotros mismos. O sea que cada uno es el dueño de su propia vida y puede hacer con ella lo que quiera, ¿cierto? Y eso es lo que se llama libertad. Tenemos libertad, pero no sabemos a veces manejar la libertad. Y entonces se necesita tener voluntad, etcétera. Pero para poder elegir bien necesitamos tener no solamente buena voluntad, sino tener conocimiento y saber qué es lo que vamos a hacer, o si no nos equivocamos y cometemos muchos errores, ¿cierto? Y la humanidad sí que ha cometido errores en el mundo.
A mí me llamó mucho la atención la frase de un filósofo español que se llama Fernando Savater, y escribió un libro que se llama El valor de educar. O sea, el ser humano necesita educación para salir de la ignorancia y para aprender a manejar la libertad. O sea, para poder manejar la voluntad, la voluntad. Y entonces él dice, nacemos humanos, pero no plenamente humanos. No así, nosotros, un niño es plenamente humano, pero al mismo tiempo no es plenamente humano. Y a través de la vida, al ir creciendo, debemos decidir, en la medida de que, como vamos tomando conciencia y ejercer la libertad, decidir más humanos, ser más humanos, o muchos eligen ser menos humanos. Por eso hay tanta gente inhumana, hay tanta gente perversa, gente que se deshumaniza, ¿cierto? Porque nacemos humanos, pero no plenamente humanos, y cómo nos formamos como humanos. Mire que a veces a mí llama la atención que, como yo he sido profesor universitario, le pregunto a los estudiantes, ¿ustedes a qué vienen a la universidad? Y generalmente dicen, no, a ser profesional, a ser médico, a ser abogado, a ser ingeniero, etcétera. Pero nadie dice, yo vengo aquí a formarme como humano y tratar de ser más humano. Casi nadie dice eso, ¿cierto? O sea, nadie piensa que la universidad tiene que ir a formarse como humano y como ciudadano. Pues eso como que viene por espontáneamente, etcétera, ¿sí? Bueno, nacemos humanos, pero no plenamente humanos. Y a través de la vida decidimos ser más humanos o menos humanos. Bueno, pero entonces, ¿quiénes somos en realidad los seres humanos? Mire que hay muchos que deciden ser más humanos y uno encuentra mucha gente de una calidad humana increíble, pero encuentra también muchas personas muy deshumanizadas. Y hay otras personas que no deciden ni una cosa ni la otra, sino que crecen a la buena de Dios, como un rastrojo, ¿sí? Ahí, y a veces despistados, y a veces quedamos como seres mediocres, y hay gente muy mediocre, ¿sí? Porque es que la condición humana es bien compleja, ¿cierto? Bueno, pero entonces ya profundicemos. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Cuál es nuestro modo de ser? Bueno, una primera frase que yo quiero que quede clarita es que somos lo más evolucionado de la vida. La vida lleva en el planeta Tierra más de 3.500 millones de años y eso es una fuerza poderosa que ha habido muchas veces crisis en el planeta Tierra como para destruir especies vivas y se han destruido, por ejemplo, los dinosaurios, etcétera, y muchas especies. Pero la vida sigue caminando y sigue marchando en millones de especies vivas, vegetales, animales, pero la más evolucionada somos los seres humanos. Es lo más evolucionado de la vida y a veces no le ponemos cuidado a eso. Siga por favor la otra diapositiva. Lo que han dicho sobre el hombre, Charles Darwin dice, ha tenido un proceso de hominización a partir de los póngidos, o sea, de los simios, o sea que ha evolucionado a partir de los orangutanes, de los chimpancés, etcétera, y llegamos a ser homos, proceso de hominización. Mire que hominización, pero aún no de humanización. Bueno, Federico Engels escribió un libro muy importante que se llama El paso del paso del mono al hombre. ¿Cómo fue que se dio ese paso de mono a hombre? A través del trabajo comunitario. Como le tocó ponerse a trabajar, le tocó ponerse a organizar y coger herramientas, entonces se volvió Homo erectus, Homo faber, hasta que llegó a ser Homo sapiens. Sí, es un proceso de evolución, pero mire que lo que ha facilitado el desarrollo de las manos, del cuerpo, del cerebro, de la mente, ha sido el trabajo. Pero como uno no puede ir a trabajar solo y los hombres no han vivido solos, sino en grupo, entonces se han tenido que organizar colectivamente
Y entonces el trabajo colectivo nos fue humanizando a través de un proceso de por lo menos 2 millones de años, 2 millones de años. Y ya el Homo, como nosotros, el Homo sapiens, ya viene hace más o menos 200.000 años. Y entonces ya hubo la época del Paleolítico, después el Neolítico, después los distintos estadios de la historia, etcétera, que eso es otro cuento muy interesante. Edgar Morin, filósofo francés, dice, la complejidad del hombre ha llegado a ser Homo sapiens, digo, pero no Homo sapiens solo, sino Homo sapiens demens. Es decir, que el ser humano al mismo tiempo es demente, al mismo tiempo es irracional. Nosotros no somos tan racionales y hacemos muchas cosas irracionales, pero lo irracional no siempre es malo y equivocado, porque por ejemplo el amor es irracional, ¿cierto? Y nosotros tenemos pasiones y emociones, ¿sí? ¿Cierto? Entonces él nos llama, es que somos el Homo sapiens demens, ¿cierto? La combinación de lo racional con lo irracional. Ahora, Enrique Dussel, un filósofo latinoamericano que yo soy seguidor de él, es otra cosa muy importante. El hombre no es el dualismo cuerpo-alma, porque a nosotros nos han dicho, y sobre todo a través de la religión, y yo soy muy cristiano y soy seguidor de Jesucristo porque eso fue un hombre increíble, ¿cierto? Es que el hombre somos dos cosas, cuerpo y alma, y que lo importante es el alma inmortal y el cuerpo es lo mortal, y que el cuerpo es lo malo y que el origen del mal está en el cuerpo y que hay que buscar la salvación del alma. Entonces Enrique Dussel dice, nada, nosotros no somos el dualismo cuerpo-alma, somos la unidad compleja de múltiples dimensiones. O sea, nosotros no somos esa sencillez de cuerpo y alma. Y aquí vamos a hablar como de 10 dimensiones que tenemos los seres humanos. Pero esas 10 dimensiones no son cada una por aparte, sino que todas se estructuran de tal manera que formamos una unidad que es cada uno de nosotros y que también es la especie humana, Entonces, la primera es la dimensión de la corporalidad viviente. Nosotros somos cuerpo, un cuerpo que tiene muchos sistemas orgánicos. El cuerpo nuestro tiene carne y sangre, ¿sí? Y esa carne y sangre, poco olvidado que Jesucristo cuando se sacrificó los hombres, ¿qué fue lo que entregó? Su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Eso es semita, eso es de los semitas y no de los griegos ni de los romanos, sino de los árabes, de los egipcios, de los hebreos, etcétera, de los semitas. Ellos tienen otra visión del hombre diferente, donde lo importante es el cuerpo y la sangre. Y en esa corporalidad es básico el cerebro y el sistema nervioso que lo coordina todo, no solamente a sí mismo, sino a las cosas de afuera, y para ver cómo se relaciona con los otros hombres y con la naturaleza y con todo. Ese es el cerebro, es el órgano más desarrollado de la evolución de la vida, el cerebro humano. Pero resulta que nosotros no solamente somos pues corporalidad, sino que además eso tiene instintos, emociones, pasiones, inconsciente, subconsciente, conciencia, inteligencia, pensamiento y razón. Uy, mire que por ahí tiene otra dimensión muy fuerte el ser humano, pero eso no es separado del cerebro, ni de la corporalidad, ¿cierto? Pero ahí no se queda el hombre. El hombre además tiene la dimensión social y comunitaria, porque los hombres no nacen aislados y solos como por generación espontánea. Nacemos en los brazos de una mujer, en el seno de una familia y en el seno de una cultura. Es primero la comunidad y dentro de la comunidad es que se forman los individuos. No fue que los individuos formaron la sociedad, sino que es dentro de la sociedad que se forman los individuos. Entonces nosotros somos primero comunitarios antes que individuales. Y eso es lo que a veces no ha entendido el sistema capitalista. La dimensión social comunitaria donde se desarrolla o no la conciencia y la libertad. Y entonces ahí Fernando Sabater decía, nacemos humanos pero no plenamente humanos. Entonces, ¿cómo nos hacemos humanos? Diciendo
viviendo entre humanos y tratándonos como humanos. Entonces, eso lo debemos aprender es dentro de la comunidad. Tenemos que vivir con otros seres humanos y con otros humanos aprendemos a ser humanos y podemos aprender todas las virtudes o todos los vicios de esa sociedad, porque puede haber una sociedad muy humana, más humana, o una sociedad muy deshumanizada, ¿cierto? Pero ahí es dentro de la comunidad es que crece la conciencia y ahí aprendemos a ser libres o no ser libres, ¿cierto? Bueno, pero otra dimensión es que como nosotros tenemos que tomar decisiones y elegir, a veces elegimos mal, nos equivocamos, entonces aparece el problema del bien y del mal, y entonces es el problema moral. Entonces los seres humanos tenemos moral, ¿cierto? El problema del bien y mal, ese problema no lo tienen los animales. Ellos que están a hacer algo malo, no. Todo lo que hacen los animales es bien porque lo hacen, están programados para hacer el bien, no hacer el mal. Bueno, entonces eso, alrededor de eso viene lo jurídico y viene lo ético y el problema de la justicia. Bueno, pero otra dimensión, tenemos la dimensión mítico-religiosa. O sea que nosotros tenemos mitos y todos tenemos mitos. El progreso es un mito, ¿sí? El desarrollo es otro mito, ¿sí? Y eso debido a que tenemos la conciencia de que nos vamos a morir, la conciencia de la muerte. Entonces, por eso no nos quisiéramos morir. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay otra vida? Entonces pensamos en utopías y en sueños y en un mundo trascendente. Y toda esa es la dimensión mítico-religiosa. Pero otra dimensión es la dimensión económica, por la necesidad de trabajar y crear riquezas para poder mejorar las condiciones de vida. Entonces tenemos la dimensión económica y todos somos económicos porque tenemos que trabajar, producir riqueza. Pero además tenemos la dimensión política por vivir en sociedad y como esta sociedad no está organizada espontáneamente ya bien estructurada a priori, sino que los mismos hombres tenemos que organizar la sociedad. Y entonces ahí es donde entra la política y el poder tomar decisiones, y ese es el poder político para ayudar a organizar la sociedad. Y a veces no hemos sido capaces de organizarla bien, ¿cierto? Otra dimensión es que los seres humanos, por la inteligencia, por la razón, por el pensamiento, tenemos la capacidad de crear. Y creamos artefactos y hacemos arte y manejamos la belleza y entonces producimos cultura y todo lo que el hombre hace es cultura, el hombre es cultural también y eso lo va transformando a través del tiempo y esa es la historia, el hombre somos históricos. Mire todas las dimensiones que tenemos el hombre, somos los seres humanos. Esta compleja unidad tiene el instinto, el deseo y la voluntad de vivir. O sea que cada uno de nosotros quiere vivir, no se quiere morir, tenemos el deseo de vivir, la voluntad de vivir. Y de ahí es que nace, por ejemplo, la ética, de ahí nace la política, y de ahí nace el poder. Porque todos, y cuando toda una comunidad dice que quiere vivir, ahí nace el poder. Bueno, todo esto es la condición humana, mire lo compleja, pero al mismo tiempo es la dignidad y la grandeza humana, porque a pesar de todas nuestras negatividades, tenemos muchas cosas positivas que debemos comprender para manejarlas, para saber cómo nos construimos como más humanos. ¿Y cómo me hago yo más humano? Pues yo tengo que crecer en corporalidad, tengo que crecer en el cerebro, tengo que crecer en instintos, tengo que crecer en conciencia, tengo que crecer en inteligencia, en capacidad de razonar, tengo que crecer en dimensión comunitaria, dimensión social, tengo que crecer moral y éticamente, tengo que crecer en lo mítico religioso, tengo que crecer en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo histórico. Mire qué tarea tan grande para cada uno. Y cuando uno crece en todas estas dimensiones, se realiza como humano, ¿cierto? Por ello, los seres humanos no somos algo, sino alguien. No somos objetos, sino sujetos. Tenemos subjetividad. Por favor, me pase la página. Ya vamos a terminar. La otra diapositiva, por favor.
Bueno, todos los seres humanos, creciendo en todas las dimensiones, nos hacemos más humanos. Pero, ¿qué es lo que nos hace más humanos? Pónganlo que lo que nos hace más humanos es la ética. Es decir, saber hacer el bien y no el mal. Por eso tenemos que descubrir en qué consiste el bien. Y entonces, y tengo que hacer el bien económico, el bien político, el bien cultural, ¿cierto? Pero todo eso es desarrollar la vida. O sea que lo bueno es la vida y la vida humana. ¿Y qué es lo malo? Destruir la vida humana, destruir la vida y destruir la vida humana. Uy, y a mucha gente, y como, por ejemplo, Israel ahora con esa guerra de Gaza y que del Líbano y lleva varios meses bombardeando y ya van como 60.000 muertos en Gaza. Y ahorita empezó otra guerra y después la guerra de Ucrania, ahí estamos destruyendo la vida, estamos destruyendo la vida y después destruir la vida en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que tener conciencia que lo bueno, más que tener plata, más que tener placeres, más que todas las cosas, que la sabiduría es muy importante porque contribuye a ser más humanos, pero el bien es la vida, ¿cierto? La base de la vida humana es la corporalidad. Sin cuerpo no seríamos nada, sin sangre, sin hueso, etcétera, pero sin conciencia y sin vida social y sin vida cultural. Mire lo complejo. Y en esa dignidad y en esa condición humana es que se fundamenta el cooperativismo. Entonces, el cooperativismo tiene que ayudar a desarrollar la vida humana, que aprendamos a ser más humanos, ¿cierto? Entendiendo eso. Hacía grandes rasgos porque sería mucho. La filosofía de la liberación latinoamericana, su gran pensador es Enrique Duce, él plantea 6 principios éticos. Primero, el principio de vida. Segundo, el principio de democracia, o sea, que nos pongamos de acuerdo y dialoguemos para desarrollar la vida. Tercero, principio de factibilidad, es que debemos tener los medios para desarrollar la vida y desarrollar la democracia. Y esas 3 cositas unidas, ese es el bien. Hay que entender eso. Pero hay unos principios éticos porque resulta que a mucha gente se le ha negado la vida y la vida digna. A muchos se les niega la democracia y a muchos se les han negado los medios. Entonces se necesitan unos principios críticos. Y entonces Enrique Duce habla de otros 3 principios. El cuarto, que es el principio del reconocimiento del otro, de reconocer a los otros, sobre todo a los excluidos, a los pobres, a los que hemos despreciado, a los indios, a los negros, a los pobres, a los desechables, a los diferentes. El reconocimiento del otro para que puedan vivir. Quinto, el principio de organización para que los que son excluidos de la democracia puedan participar, ¿cierto? Democráticamente, pero debemos desarrollar la democracia. Y el principio de liberación es cuando ya somos plenamente humanos. Para que los excluidos y todos tengamos todo lo necesario y podamos vivir, ser cada vez más. Entonces aquí estoy terminando. La cooperativa nos educa en la ética para realizar la dignidad humana. Entonces, eso es algo que nos diferencia del sistema capitalista, del neoliberalismo y de la banca, porque en la cooperativa hay que fomentar el desarrollo de la vida humana integral y a eso a través de todas estas dimensiones y principalmente de la ética. Ser ético significa que consciente y libremente nos comprometemos a cumplir esos principios de manera articulada, y eso es el bien universal. Válido no el bien es lo que a cada uno se le ocurre que es lo bueno. Bueno es lo que es válido para todos los seres humanos, y lo que es válido para todos los seres humanos es vivir a plenitud la vida humana, y esa es la condición y la ignición, y en eso es que se fundamenta, ese es el principio fundamental de la filosofía
cooperativa. Bueno, ya dejo ahí, termino. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Algún comentario? Maestro, buenos días. Dime. Buenos días. Sí. Bueno, yo quisiera de pronto yo ando como con una confusión en el tema me hiciera claridad en estos tres conceptos, la ética, los valores y la moral. Ah, claro, Porque sí. desde mi humilde perspectiva, pues siempre he creído que la ética es como muy relativa, inherente. Usted lo ha dado desde una visión antropológica y teniendo en cuenta los principios de la cooperativa. Pero yo siempre he pensado que la ética es como muy relativa al hacer bien lo que toca que hacer, independientemente del rol o papel que tenga que desempeñe la persona en la sociedad. Entonces, le agradecería inmensamente que de pronto me aclarara esos tres conceptos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta clave y muy pertinente. Sí, debemos diferenciar. Una cosa es la moral, otra cosa la ética. Y dentro de ellos, pues se dan valores. Y hay algunas éticas que se fundamentan en valores, ¿cierto? Bueno, pero eso de los valores hay que discutir, bueno, ¿qué es un valor, cierto? Bueno, pero yo le voy a decir, todos los seres humanos somos morales, tenemos alguna moral, porque ¿qué es la moral? La moral es el comportamiento que cada uno tiene. Así como yo me comporto en todas partes, en mi casa, en la calle, en el trabajo, ese comportamiento, esas costumbres, ese estilo de vida, esos hábitos buenos y malos que yo tengo, esa es mi moral. O sea que cada uno tiene moral, buena o mala, y hay muchas morales porque hay muchos tipos de comportamiento y la moral forma parte de la cultura de la persona, ¿cierto? Y hay unos más morales que otros. Hay algunos que dicen que cuando no corresponde a lo moral se dice que es lo inmoral, lo inmoral. Ahora, pero las sociedades también tienen moral. Todas las sociedades tienen moral, porque tienen costumbres, porque tienen hábitos, porque tienen comportamientos, ¿cierto? Entonces, los franceses tienen determinado comportamiento, se comportan de determinada manera, tienen determinado estilo de vida, tienen determinada cultura, esa es su moral. Los japoneses tienen moral, los gringos tienen moral, pues diferentes, ¿no? Los indígenas tienen moral, o sea que todos los seres humanos tenemos morales, hay morales. Y se habla de la moral vigente. La moral vigente es como, por ejemplo, aquí, cómo nos comportamos los colombianos y qué fama tenemos los colombianos. A nivel internacional tenemos como una imagen mala, negativa. Nos dicen que somos narcotraficantes. Uno va a alguna parte y usted es colombiano y trae coca y una vez ya lo llaman a uno coquero. ¿Sí? O que somos mentirosos, o que somos ladrones, ¿sí? Cuidado que ahí vienen colombianos, cuiden las cosas, ¿sí? Es decir, bueno, o sea, tenemos nuestra moral, buena o mala, tenemos todo, y todas las sociedades tienen moral, y eso no es ética. Bueno, y después, ponga cuidado que la moral tiene un concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea que cada moral tiene su concepto de lo que a cada uno le parece que es bueno o malo. Y entonces unos piensan que lo bueno es una cosa, otros que lo bueno está la otra cosa, etcétera. O sea que la moral maneja el bien y el mal, ¿cierto? Lo que pasa es que esos conceptos de bien y de mal muchas veces son subjetivos, es lo que a cada uno le ocurre. No, lo que a mí me parece que es bien, entonces eso es el bien. Pero eso es bien para otro, ¿sí? Y cada grupo humano tiene su concepto de moral, de bien moral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para los musulmanes es bueno tener varias esposas, en cambio para el cristianismo eso ya es malo, tener varias esposas, ya es infiel, etcétera. Bueno, hay muchas morales. Por eso bueno, ¿qué es la ética?
Pues esa, la ética es una reflexión inteligente y la hacen principalmente los filósofos y lo hacen los profetas, ¿sí? Los que quieren, digamos, mirar la moral y cuestionar la moral. O sea que la ética es fundamentalmente una crítica de las morales, una crítica de cómo nos comportamos. Es decir, si yo quiero ser ético, lo primero que tengo que hacer es autocriticarme. ¿Mi comportamiento, mi estilo de vida es el correcto o no es, o estaré equivocado? Y entonces la ética cuestiona la moral y empieza a buscar, bueno, entonces, ¿cuál es la manera correcta de comportarse? Entonces la ética empieza a buscar, bueno, entonces, ¿cuál es la manera correcta de comportarse? Entonces la ética dice, cuestiona los conceptos de bien que cada persona tiene. El concepto de bien que yo tengo o el concepto de bien que tiene una determinada cultura, ¿es el concepto de bien correcto? Entonces mire que la ética empieza a buscar cuál es el bien verdadero, no el subjetivo ni el particular, porque ese concepto de bien debe ser objetivo, no es lo que a mí me parece y no lo que realmente es el bien. No solamente para mí, sino para todos. Entonces el concepto de bien debe ser universal. Entonces la ética cuestiona todas las éticas y busca saber cuál es el bien universal para todos los seres humanos. O sea que la ética no se queda en un individuo ni se queda en una comunidad, sino que busca ser universal. Y entonces ha habido pues, varias éticas porque los grandes pensadores y profetas y filósofos han propuesto una ética. Por ejemplo, Platón propuso una ética y él pensaba que el bien era en el mundo espiritual, en el mundo de las ideas. Allá estaba el bien. Y aquí el mundo de abajo, ese era el malo, lo malo. Y eso sí, entonces ya Aristóteles le criticó eso. Y entonces ya para Aristóteles dice que el bien es hacer todo de manera racional. De manera racional si yo como, de manera racional si yo juego, de manera racional si yo trabajo, que todo sea racional, ¿cierto? Es fundamental la razón. John Stuart Mill era un utilitarista y él dijo, no, el bien es todo lo que me cae bien al cuerpo y todo lo que me afecta al cuerpo, entonces eso es lo malo. Bueno, entonces lo bueno son los placeres, lo malo son los dolores y los sufrimientos. Y esa es la moral del capitalismo, porque el capitalismo no quiere tener sufrimientos corporales y no pasa chévere. Bueno, o sea, ya ha habido varias éticas. Bueno, Enrique Dussel, que criticó todas las éticas y las revisó, porque hay éticas materiales, porque solamente se preocupan del contenido de la ética. Otros hay éticas formales, porque solamente no les importa el qué hacer, sino el cómo hacer, éticas sobre el cómo. Y hay éticas pragmáticas, porque hay gente que no le importa ni qué hacer ni cómo hacer, sino que lo que yo haga tenga efectos de éxito y triunfe y gane y tenga beneficios, ¿cierto? Y esa es la ética del capitalismo. Lo que me dé ganancia, eso es lo bueno. Bueno, pero realmente entonces la ética está buscando el bien universal. ¿Y cuál es el bien universal? Según lo más elaborado de la ética y de la filosofía, y en eso nos lo proponen, dice que el bien es la vida. Y lo más característico del planeta Tierra es que tiene vida. Hasta ahora no hemos encontrado otro planeta que tenga vida, y esa vida quiere crecer. Entonces el bien es el desarrollar la vida y vivir a plenitud la vida, y vivir a plenitud la vida humana. Y eso es válido para los japoneses, para los ingleses, para los gringos, para los indígenas, es el desarrollo de la vida de todos, ¿cierto? Entonces mire que la ética ya es una reflexión, primero una crítica de las morales, ¿sí? Y después buscar cuál es el bien universal. Y han propuesto varios bienes universales, pero el que ha propuesto, para mi estudio y lo que yo sé, los mejores conceptos universales de bien es estos 6 de Enrique Dussel: desarrollo de la vida, el desarrollo de la democracia, el que dispongamos de los medios necesarios para desarrollar la vida y la democracia, reconocer a los otros para que los otros vivan bien, ¿cierto? Entonces la ética no puede tener enemigos.
ni destruir a otros, ¿sí? Y después que nos organicemos todos para que todos participemos y busquemos entre todos el desarrollo de la vida de todos, ¿cierto? Hasta que llegamos a ser plenamente humanos. O sea, lo bueno es respetar la vida humana. Y eso es lo ético. Eso es lo ético. Ahora. Maestro, permítame, le interrumpo un poquito. Sí. Alguna vez le estaba enseñando a mi hijo a jugar ajedrez y dentro de la explicación que yo le daba, le decía, es que se trata de que a partir de los movimientos que usted haga, ir como haciéndole, acorralando, entrampando al otro para uno poderle ganar la partida. ¿Ya? O sea, es como acorralarlo. Y él me dijo, papá, ¿y eso es ético hacerle trampa a otro, entrampar a otro? Entonces me dejó ahí como que, venga, no, la verdad no supe, no le pude responder y aún no he encontrado la respuesta a eso. No, el ajedrez tiene unas reglas y todo juego tiene unas reglas, ¿cierto? Ahora, el juego es para desarrollar la inteligencia, digamos, el ajedrez es para desarrollar la inteligencia. Y claro, el ganar es llegar a derrotar al otro, ¿cierto? Pero en juego, no que yo voy a matar a mi contendor, al ajedrecista, ¿cierto? Y hay que aprender a jugar. Y aprender a jugar es que cuando le toca perder, hay que perder, reconocer que perdió, ¿cierto? Un equipo de fútbol cuando juegan tiene que cumplir bien las normas y el reglamento del fútbol, ¿cierto? Y cumplirlas, y el que ganó, pues ganó jugando, cumpliendo bien las reglas, y el que perdió, pues perdió según las reglas, y entonces aceptar que perdió, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde está lo antiético? Cuando yo violo esas reglas del ajedrez, hago trampa, eso sí es de trampa. No, entrampar al otro o al rey está dentro de las reglas del juego, pero si yo lo hago de manera tramposa, o sea, escondo la ficha o algo y no hago las cosas, ahí sí está lo antiético, es violar las normas. Violar las normas sería, entonces yo no puedo hacer trampa. Yo tengo mi nietecita, le ganamos, jugamos unos juegos de cartas y de brujas y cartas y construir unos castillos y todo eso, y ella, esa no perder porque la gente quiere no perder, y entonces ella, el placer de ella es hacer trampa, y entonces enseñarle a ella de que no hay que hacer trampa, sino que tiene que sacar las cartas como corresponde, no que esconde las cartas y le mete otras, y cuando ella sabe que va a salir una carta con la que ya no va a poder triunfar y la esconde, eso sí es lo antiético, no cumplir las normas, cumplir pero ese juego debe desarrollar la vida humana. El juego en el fondo es para desarrollar la vida humana, entonces, y eso es lo ético. Yo no sé si le quedó clarito. No, maestro, muchas gracias. Bueno. Pues sí, yo ya se nos fue, como hora y media. Ay, chica, está como alargando más de la cuenta. Don Gildardo. Bueno, dejemos. Don Gildardo. Profe, Marinata, ¿cuál es? ¿Qué? Sí, dígame. Don Gildardo, para mí fue muy bonito, no soy tan experto en el tema, pero uno de alguna manera tiene formación y me parece que ha sido muy interesante ampliar y recordar cosas fundamentales. Y segundo, que tan posible fuera que nos brindara su número de celular. Claro, con mucho gusto, sí, claro, pueden llamar. ¿Se lo dicto de una vez? Sí, está tan amable. Es muy fácil. 315. Sí. 2525. Sí. 310. Muchas gracias, muy amable. 310. 315-25-25-310. O sea, hay 225. Al comienzo 300 que sí, al final 310. Más fácil. Profe,
Miriam está levantando la mano. Ay, sí, para decirles que muy enriquecedora la charla, la conferencia, y pues le viene a uno acá a la mente y al espíritu cosas que tal vez ha dejado, y de aquí en adelante uno procura ponerlas en práctica, y los felicito. Muchas gracias por todo eso. Por la Gracias por invitación. el comentario, y así has empezado a hacer ética. Sí, Eso es la ética. Cuando nadie ha planteado eso que ha dicho Miriam, se quedó en la moral, y eso sería la moral. Pero cuando uno ya da ese paso y dice, me voy a comprometer de ahora en adelante a empezar a cumplir estos principios y desarrollar la vida y la vida humana y respetar a los otros, eso ya es ética. Muy bien. Mire que entonces la cooperativa va más allá simplemente de hacer créditos, ¿cierto? Tiene que buscar toda una formación integral, humana, de todos los asociados de la cooperativa. Sí, sí, muchas gracias. Muy buena la conferencia. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Bueno, hasta luego. Nos permiten un momentico, recordemos que Gracias. tenemos